Carolina, pero además de las incertidumbres por la vacuna, la gran incertidumbre política en este momento está en Estados Unidos. A pesar del triunfo electoral que en los colegios, digamos, fue amplio, a pesar de la cercanía de la posesión, pues lo que pasó la semana anterior entrega grandes preguntas porque hay un juicio político que se quiere dar al presidente saliente, un asunto inédito para algunos, simplemente un tema, entre comillas, de venganza política de los demócratas, para otros una necesidad de justicia después de lo que pasó en el Capitolio. Vamos a hablar entonces del tema con Robert Valencia, él es analista internacional en medios hispanos, radicado en Nueva York. Señor Valencia, ¿cómo está? Hola Pascual, un placer estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Lo primero, hablemos de esa oportunidad. En este momento, ¿vale la pena hacer ese juicio? ¿Vale la pena dejar una especie de constancia contra el presidente Donald Trump por lo que pasó la semana anterior? ¿O vale, como dicen algunos republicanos, más sanar esas heridas, intentar unir y comenzar un gobierno olvidando esa gran división? Difícil de olvidar, pero por lo menos intentando bajarle el tono a esa gran división en los Estados Unidos. Sí, esa es una metáfora interesante que utilizan los republicanos de sanar las heridas. Bueno, si nos vamos a remitir a esa metáfora, pues antes de que una herida sane hay que desinfectarla, ¿verdad? Y sabemos muy bien que la infección, el cáncer de la sociedad estadounidense en la actualidad tiene nombre y apellido, y eso es la supremacía blanca. Lamentablemente lo que vimos, por ejemplo, en la tarde del miércoles 6 de enero es precisamente eso, grupos de la extrema derecha que creen, o como se los ha dicho a los medios de comunicación y algunos de sus líderes locales republicanos, de que la elección fue robada, de que hubo un fraude cuando realmente no lo ha habido, y esto pues obviamente lo hemos visto en los juicios que se han hecho. De los 62 juicios que el equipo de Donald Trump interpuso ante las cortes estatales, pues perdieron 61. Entonces, obviamente, este caldo de cultivo de una división racial socioeconómica que han aprovechado los supremacistas blancos llevó precisamente a ese ataque. Así que no podemos hablar de sanar una herida si no se toman las medidas correspondientes para que ese tipo de acciones precisamente no vuelvan a ocurrir. Y yo creo que eso es lo que están tratando de hacer los demócratas, es tratar de sentar un precedente, porque hay que decirlo, Donald Trump no es simplemente una figura fortuita de lo que hemos visto en la sociedad estadounidense. Pueden venir muchísimos Donald Trumps en el futuro, y cuando no se toman acciones al respecto, lo que está dando a entender el gobierno federal es que este tipo de acciones podrían ocurrir más adelante con cualquier figura política populista, sea del partido que sea, y simplemente diciendo que este tipo de acciones son permisibles. Así que, aunque estemos solamente a una semana de que el presidente electo Joe Biden asuma el cargo, pues hay que sentar ese precedente. Y bueno, y no en vano hemos visto que algunos republicanos se están comenzando a unir a la causa del impeachment o la destitución eventual del presidente Donald Trump. ¿Qué tantos han llegado allá? ¿Qué tantos republicanos se han ido moviendo? Y el ambiente, ¿qué tanto los empuja hacia allá? Una especie de mea culpa, ¿no? Bueno, es un poco de mea culpa, pero también les están dando por donde más les duele. Estamos hablando del bolsillo, por supuesto, del dinero. Hay muchas compañías, claro, que están comenzando a desfinanciar, incluso algunas compañías, no voy a decir los nombres porque no quiero que ustedes se metan en problemas con temas de digamos de publicidad, pero hay muchas de las compañías más grandes estadounidenses, desde cadenas hoteleras, bancos y bebidas saborizantes, que les están quitando el apoyo financiero al Partido Republicano, y obviamente pues esto los compromete de una manera impresionante, porque bueno, ya prácticamente, como ustedes bien saben, se están calentando motores para las elecciones del 2024 y del 2022, cuando son las elecciones legislativas. O sea que cualquier retiro de apoyo financiero pues lastimará, perjudicará enormemente al Partido Republicano. Pero obviamente de dientes para afuera, si se quiere decir, pues están comenzando a unirse a esta causa por la destitución, porque sienten que se sintieron traicionados, porque creen que el presidente no está en sus cabales. Es el caso de Mitch McConnell, que es el líder de la mayoría republicana en el Senado, que aunque no ha dicho explícitamente que se va a unir
al proceso de destitución de parte de los demócratas, pero sí ha expresado, digamos, su beneplácito, por decirlo de alguna manera, de que este proceso se esté llevando a cabo. Liz Cheney, que es la hija del ex vicepresidente Dick Cheney, también una figura preponderante dentro del Partido Republicano, ha expresado su apoyo. Kevin McCarthy, también el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, está comenzando a unirse. Entonces, cuando los republicanos ven que que el liderazgo del Partido Republicano está comenzando a unirse a este proceso, pues esto podría abrir la puerta para que otros republicanos sin temor puedan entrar a digamos, a este esfuerzo en conjunto para comenzar a hacer el proceso de impeachment al presidente Donald Trump. Esta tarde se vota esa resolución para acusar al presidente Trump, se dice sobre las 4 de la tarde, pero con lo que usted nos comenta, la movida de los republicanos hacia un lado, esto podría ser entonces no simplemente una constancia demócrata para que quede inscrita, sino que esto podría ser un juicio que avanza. O sea, esto políticamente y, digamos, entre comillas, jurídicamente, el proceso en el Congreso tendría posibilidades. Sí, y yo creo que en mi opinión, si yo fuera un republicano que piensa sobre el bienestar del país, sobre el bienestar de mi partido, me parece que es la jugada correcta. Lamentablemente hay todavía algunos republicanos que, a pesar de la evidencia latente, ¿no?, de lo que vimos el pasado miércoles, de este ataque a probablemente el lugar más sagrado de las leyes de Estados Unidos, que es el Capitolio, y aún así, ante semejante evidencia que todos lo vimos por televisión, pues aún así siguen apoyando al presidente Donald Trump, como es el caso de Jim Jordan, de Mo Brooks, que son todos estos representantes del Partido Republicano, que siguen apoyando al presidente Donald Trump, que no aprueban un proceso de impeachment o incluso que se invoque la enmienda 25, como haría incluso el vicepresidente Mike Pence, que ya lo anunció, dijo que él no iba a invocar esa enmienda para sacar al presidente del poder o por lo menos aislarlo por un par de días. Pero yo creo que en el papel los republicanos se ven aquí de verdad comprometidos en optar por lo que le beneficia al país sobre lo que le beneficia al Partido Republicano. Y si el Partido Republicano quiere guardar, por lo menos, si tiene lo tengo que decir yo, si tiene un grado de inteligencia y de decencia, a mí me parece que tienen que unirse a esta causa, porque lo que ocurrió el miércoles no puede pasar por alto, no puede quedar impune, y lo saben, porque lamentablemente el Partido Republicano por meses, por semanas, le fue llevando la corriente al presidente Trump, que por todas estas semanas ha estado insinuando e incitando a sus seguidores a que no roben la elección, como lo dice él. Es decir, creo que es más que evidente que las elecciones fueron limpias, pero el presidente por semanas estuvo impulsando esa teoría de que le robaron las elecciones y que esto podría perjudicar el futuro del país. Entonces, los republicanos simplemente le siguieron la corriente por todas esas semanas hasta que explotó y llegó a este punto de ebullición al que llegamos, donde precisamente hubo homicidios, ¿no? Llegamos a un punto donde esta gente mató a un policía y murieron otros 4 personas más. Así que si el partido quiere realmente tener un poco de favorabilidad o por lo menos tener un poco de limpieza para su imagen, yo creo que lo mínimo que pueden hacer es unirse a este proceso de impeachment y prácticamente invalidar al presidente Donald Trump de aspirar a cualquier cargo político, porque ese es el propósito del impeachment, no solamente enjuiciarlo, sino también aplicar una cláusula de la Constitución para que él no pueda seguir ejerciendo otro cargo o tener aspiraciones políticas más adelante. Robert, ¿cuál es el papel del gobierno Biden acá? ¿El gobierno va a dejar que el Congreso avance, decida? ¿El gobierno tiene algún interés en empujar el tema o empezar más tranquilo para mover, digamos, sus cartas y sus intereses sin entrar en esta batalla política inicial? ¿Cuál es el papel que va a jugar el gobierno aquí? Todo indica realmente que el presidente Joe Biden se va a enfocar más que todo en otros problemas igual de graves que enfrenta Estados Unidos. Estamos hablando del coronavirus, como ustedes saben, seguimos siendo el epicentro del contagio en el mundo, donde la vacunación, o por lo menos las jornadas de vacunación han sido ralentizadas. Se esperaba que al final del año pasado, como ustedes saben, en diciembre, se esperaban por lo menos unas 20 millones de personas ya vacunadas y hasta el momento vamos apenas en 4 millones.
Eso es un esfuerzo que él va a tener que emprender desde el primer día, desde el momento en que él asuma la presidencia. Obviamente también la economía es otro de los grandes factores. Seguimos en recesión, seguimos en una baja en el número de generación de trabajo. Ha sido la peor hemorragia de desempleo, si se quiere decir de esa manera, en mucho tiempo, en más de un siglo. Así que lo que, en mi opinión, va a hacer el presidente Joe Biden es enfocarse en esos temas y dejar que la parte legislativa y judicial tome cartas en el asunto con el tema de Donald Trump. Y yo creo que lo hace es precisamente para no avivar esa animadversión, claro, y esa división que existe en el país, sino que, como él lo ha indicado y como lo ha venido diciendo incluso desde la convención demócrata en agosto, de que su partido, o por lo menos su gobierno, es el gobierno de la unidad, siempre, pero él no creo que vaya a presionar, no creo que vaya a tener algún tipo de influencia. Bueno, eso lo decimos ahora, pero quién sabe más adelante cómo ocurra, pero yo creo que como están las cosas, pues él va a dejar que la parte legislativa, que su bancada demócrata tome cartas en el asunto, mientras que él se enfoca en temas que son igualmente graves y que le conciernen a los estadounidenses, el hecho de que no han recibido suficiente dinero por el estímulo político. Así que obviamente él se va a encargar de otras cosas. Robert, muchas gracias. Vamos a estar muy atentos a lo que pasa hoy. A las 4 de la tarde supuestamente se vota entonces la acusación contra el presidente Donald Trump. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Pascual. Un placer.